Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en este caso a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho, quien va a llevar adelante esta actividad en la cual disertará sobre los derechos de la víctima y la llamada nueva ley 315-322 de la provincia de Buenos Aires. Le voy a ceder la palabra a la doctora Gabriela Gallego, docente también de nuestra facultad, para que presente al disertante. Buenas tardes, Gabriela. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En diciembre del 2020 se sancionó la ley número 15.232 que establece el régimen de protección de derechos, asesoramiento y asistencia a las víctimas de presuntos hechos ilícitos dentro del proceso penal. Ante el interés social que esta ley suscita, la universidad convocó a nuestro conferencista. Él es el doctor Rubén Ochipinti, es egresado de esta Casa de Altos Estudios hace como 30 años, y es docente titular también en esta casa de la asignatura de Introducción al Derecho. Desde el año 2000 se desempeña como juez a cargo del Juzgado de Garantía número 3 del Departamento Judicial de La Matanza. Doctor, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Gaby. Y en primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer a las autoridades de esta Casa de Altos Estudios, a través de la señora decana, como sí también del secretario de Extensión Universitaria, el doctor Fabio Arce, quienes nos brindan la posibilidad de realizar una conferencia en un tema en el cual la sociedad últimamente está muy interesada en cuanto a los derechos que le corresponden como víctima ante la eventual concreción o no de un delito. En particular, este tema en sí viene a raíz de último momento, o en los últimos años, a transitar un movimiento jurídico que incorpora y le dota de mayores atribuciones a las víctimas. Esto se viene dando luego de que se empiezan a suceder las guerras mundiales, porque en esa época se orientaba todo hacia la defensa nacional, luego aparecen la protección del ciudadano, aparecen las convenciones, aparece la reforma del año 1994, en donde lo que se hace particularmente en ese caso concreto es incorporar pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, luego los tratados de la mujer, del niño, y así sucesivamente hasta que las redes sociales, fíjense ustedes a lo que me estoy haciendo referencia, en el último milenio han tomado un protagonismo esencial en el orden de que las víctimas tenían donde manifestar su preocupación. Preocupación que tenían ya que no eran recibidas, no eran escuchadas por parte de los organismos del Estado. Se empezaron a agrupar a través de esas redes sociales, a través de la tecnología, y luego las autoridades estatales han ido tomando conocimiento de lo mismo y han hecho protagonistas, porque estas personas que padecían un delito en particular, que muchas veces las agrupaban en el mismo delito u otras no, en principio se manifestaban en forma individual y en ese sentido no veían acogida favorable por ninguno de los estamentos estatales. Todos recordamos lo que sucedió con el caso Bloomberg, todos recordamos cuando una persona es liberada, qué resolución toma el juez, y todos también constantemente escuchamos por qué no se me da el derecho de opinar o de ser escuchado antes de que se tome una decisión. Es decir, por qué la víctima no tiene ese derecho. Y casualmente, a raíz de estas situaciones que venimos transcribiendo, lo que podemos decir es que ya en el diccionario jurídico de Osorio se define a la víctima como un sujeto pasivo del delito,
o como una persona que sufre violencia injusta en sí o en sus derechos, pero si nos remontamos a lo que es el Código Hammurabi o la Ley del Talión, ahí es donde vemos por primera vez una igualdad entre la víctima y cómo luego se fue manifestando hasta el día de la fecha. Y esto es así hasta que llegamos a la sanción de la Ley 27372 en el orden nacional. Esta Ley 27372, que es de suma importancia, es aquella que realiza el Congreso de la Nación. Es una ley nacional, pero de carácter procesal, la cual tiene vigencia en la justicia ordinaria, en el fuero penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el fuero federal de todo el país. Esto es muy importante destacarlo. ¿Por qué? Porque la víctima no tenía ningún papel esencial en el proceso. Y esta ley lo que ha venido a hacer es a dotarla de derechos, de garantías, se la debe respetar, se la debe proteger, se le debe permitir ese ejercicio de los derechos. Crea el abogado la figura del defensor de las víctimas dentro de la Defensoría General de la Nación y toca temas específicos como la no revictimización de la víctima, es decir, ocasionarle, aunque la doctora se ríe, es una palabra difícil, no volver a revictimizarla, ¿no? Es decir, no molestarla, solo las medidas que sean conducentes. Si no tiene que ir a declarar a una sede específica, se le puede ir hacia su domicilio, debe tener un trato digno, se le debe asesorar, ser escuchada y también avisarle que puede ser representada por algún organismo del Estado. ¿Qué es lo que trata de hacer esta ley? Es dotar a la víctima de participar en el proceso judicial, pero más que nada en lo que se refiere en la última etapa del mismo, que es cuando las personas ya han sido condenadas y se encuentran dentro de lo que es el juez de ejecución. La víctima debería ser citada, ser escuchada y brindar su opinión cuando entienda que esa persona tenía el derecho o la posibilidad cierta de acceder a algún beneficio. Llámese libertad asistida, llámese libertad condicional, semicontinua, es decir, todas las clases de libertades anticipadas que puede tener una persona que fue condenada por un delito. Y esto es así, y se da dentro de los parámetros del Estado Nacional, crea un organismo de atención a la víctima que se llama CENAVID. Dijimos que se crea el cargo de defensor de las víctimas, pero esta ley lo que hace es invitar a la ciudad autónoma y a las provincias a readecuar sus legislaciones en la misma materia. Esto lo remarco porque está en las disposiciones finales de la ley, porque casualmente es lo que hace que la provincia de Buenos Aires sancione la ley 15.232. Pero ¿es casualidad que la provincia de Buenos Aires sancione la ley 15.232? No. ¿Cómo surge la sanción de la ley 15.232? Todos recordaremos que hace un año aproximadamente, un poquito más, para serles exacto, creo que fue el 8 de abril, empezó a transitar por las redes sociales, como así también en la opinión pública, radio, televisión, que en la provincia de Buenos Aires, un tribunal, el de casación, había hecho lugar a un habeas corpus en donde, en razón del estado de pandemia, se habían liberado, porque la palabra es eso, se liberaban o se excarcelaban una gran cantidad de detenidos y se morigeraban otros tantos, según los parámetros de vulnerabilidad que los mismos tenían. Esto fue ratificado
posteriormente por el Tribunal de Casación, fue apelado ante la Suprema Corte y en un criterioso fallo la Suprema Corte dijo que la ley nacional no era aplicable en el territorio de la provincia. ¿Qué era lo que se cuestionaba? ¿Por qué en Nación una víctima podía ir ante el juez y oponerse o manifestar lo que crea pertinente y por qué en la provincia no lo podía hacer? Y tal es así, fíjense ustedes que tal es así esta situación, que en la exposición de motivos que realiza el Poder Ejecutivo, luego de esta situación que les estoy planteando, dice que la excepcional situación de la pandemia, principalmente las excarcelaciones otorgadas sin atención alguna a los derechos humanos de las víctimas, habla de los derechos humanos de las víctimas, ni la aplicación de recaudos básicos de control de quienes de manera cuestionable han accedido a la detención domiciliaria, les solicita que aprueben la presente ley a los legisladores. Es decir, el mismo Poder Ejecutivo, en sus fundamentos, dice que hubo excarcelaciones otorgadas violándose los derechos humanos básicos de las víctimas de los delitos, como así también no se han podido cuestionar las detenciones domiciliarias que se han dispuesto. Esto da lugar a que en la legislatura bonaerense ambas cámaras, el 22 de diciembre del año 2020, fíjense la fecha en la cual estamos hablando, sanciona la ley 15.232. La ley 15.232 entra en vigencia a fines de enero del año 2021. Es decir, que recientemente este año se encuentra vigente la misma. Al finalizar voy a hacer una acotación personal de lo que creo que es la presente ley. La misma viene a garantizar, igual que la 27.372, el asesoramiento, la asistencia jurídica, la representación, protección personal de todas las personas en el proceso. Tiene una diferencia con la ley nacional. Esta ley de la provincia de Buenos Aires lo que hace es garantizar el derecho de las víctimas desde que realiza la denuncia hasta que culmina el proceso a través de algunas de sus formas. ¿Qué significa esto? Que el proceso puede terminar porque le archivaron la causa, porque se extinguió la acción o porque un condenado cumplió pena o cumplió con las obligaciones si hay una suspensión del juicio a prueba, la llamada probation. En todos estos estamentos, el Estado le otorga a la víctima el derecho a ser oída y a presentarse ante cualquier autoridad. Es confusa en cuanto al desarrollo del proceso en sí, pero lo que hace esta ley es definir qué es víctima. Y dice que víctima es el sujeto pasivo titular del bien jurídico afectado por el delito. Esa es la víctima directa. Sujeto pasivo titular del bien jurídico afectado por el delito. Y también dice quiénes son las víctimas indirectas, que son las personas, la familia, el conviviente, la esposa, cualquier vínculo afectivo, pero que haya tenido convivencia. Lo extiende a los tutores, guardadores, representantes legales. Obviamente, estas personas generalmente van a convertirse, igual que la víctima directa, en caso de muerte. Por eso son víctimas indirectas. Cuando muere la víctima, tienen esa calidad o adquieren esa calidad que les otorga esta ley. Y después tenemos las víctimas colectivas o difusas, que son las organizaciones civiles que se constituyen para los delitos colectivos, como los que todos ya más o menos conocemos, y aquellas también asociaciones que se fueron generando a raíz de estas redes sociales que yo les fui diciendo, donde se fueron conociendo y se fueron agrupando, y luego se han presentado ante el Estado
quien les ha reconocido diversas personerías jurídicas. Y hoy esta ley le otorga a esas asociaciones que tienen personería jurídica poder presentarse, asesorar, proteger a las víctimas, sobre todo en aquellos delitos que tengan alguna perspectiva sexual, de género, trata de personas, etc. Y esto es muy importante, porque ya el Estado está haciendo un reconocimiento. A modo de desplayarme y creo de ser más clara en la exposición, yo no le voy a decir lo que dice la ley, sino lo que voy a tratar de hacer es, desde el punto de vista de lo que voy a manifestar, es trasladar la totalidad de un proceso desde su inicio, pasando por todos los estamentos de la denuncia, la investigación penal preparatoria, el debate igual a juicio y el periodo de ejecución. Porque todos saben que una persona puede ir a hacer una denuncia o puede haber sufrido y ser víctima de un delito. Lo primero que tiene que hacer la autoridad, y puede ser la autoridad policial, puede ser la autoridad judicial, es hacerle saber y conocer cuáles son todos sus derechos, hay que asesorarla, hay que protegerla, hay que atenderla, hay que actuar rápidamente y tener que abordarla respecto a una perspectiva determinada. Hay que ver la edad, la condición social. No hay que revictimizarla otra vez. Eso se tiene que evitar. Hay que ver si es vulnerable o no, porque si es vulnerable hay que resguardarla y decirle que todo es gratis. Lo que sí hay que hacer, que es muy importante, solicitarle un punto de contacto a la víctima. ¿Y qué es un punto de contacto? Que deje un teléfono, un mail, donde se la pueda ubicar. A veces resulta engorroso cuando dejan un domicilio que se traslada un personal policial a notificarla que tiene el derecho a tal o cual cosa. Entonces, como hoy la tecnología está cumpliendo un rol expectante y muy importante dentro de nuestra sociedad, prácticamente la gran mayoría de las personas, las víctimas también, si no tienen un punto de contacto personal, pueden dejar a alguien de la familia. Y también las víctimas, cuando creen que sufren algún temor, pueden solicitar algún dispositivo de monitoreo a la primera autoridad que le va a tomar la denuncia. Pero quiero que hagamos y tengamos algo muy claro, y es que no es solamente esta ley generada y creada para las víctimas de algún delito en particular, sino que la ley se creó para las víctimas de todos los delitos que prevé en nuestro Código Penal. Y generalmente, ¿cómo se comienza una IPP? Una de las formas es la denuncia. Una vez que la persona se presenta a denunciar o lo hace en forma virtual y luego ratifica a través de alguno de los medios y se le hacen conocer todos estos derechos, también hay que hacerle saber que existe un centro de asistencias a las víctimas y que tiene el derecho a nombrar, si así lo manifiesta, un abogado para que la represente, que es el abogado de las víctimas. Y acá empieza una de las grandes cosas de nuestro proceso, que es la denuncia que realiza una persona ante alguna autoridad pública, en la cual el imputado puede estar detenido o no. Generalmente muchas personas se presentan a denunciar que fueron víctimas de un supuesto ilícito y esa persona denunciada se encuentra en libertad. Como les dije anteriormente, la ley les garantiza que puedan proveer el medio de prueba que crean pertinente, ser
asistidas y también ser escuchadas, en este caso, si van a hacer la denuncia, por el fiscal de la causa. Y hasta bien las víctimas pueden pedir que se realicen medidas de coerción, tanto personal como real. Pero la víctima, desde la denuncia, puede constituirse también como particular damnificada. Y vamos a hacer una diferencia. La víctima va por un andarivel y la víctima particular damnificada va por otro andarivel. Porque nosotros vamos a hablar de los derechos que tienen las víctimas sin ser particular damnificada y las víctimas siendo particular damnificada. Fíjense que esta ley, ya me aventuro a ha ampliado el plazo para la presentación de particular damnificado. Ustedes vieron que el actual, hasta antes de la reforma, el Código de Procedimiento establecía que el particular damnificado debía presentarse hasta los términos del artículo 336. Es decir, mientras la causa esté dentro de lo que es el juez de garantía, la etapa instructoria. Ahora, el legislador estableció que se puede presentar una víctima con particular damnificado hasta 30 días antes de la audiencia de debate. ¿Qué significa esto? Que hasta 30 días antes de que se haga el juicio puede también presentarse. Y si el debate se suspende, son 30 días antes de la nueva fecha. Esto es muy importante porque muchas personas que eran víctimas de delitos llegaron al momento del juicio en la cual se las citaba a declarar o se les decía o que tenían tal fecha, 3, 4 meses, el juicio, y iban corriendo a ver un abogado para que se presenten como un particular damnificado para que les asista en el juicio, y ese plazo había precluido. Hoy ese plazo se estiró hasta 30 días antes de la fecha del juicio. Y todas las personas se pueden constituir como particular damnificado, pero con patrocinio letrado. Ahora bien, vamos al otro supuesto, que la persona esté detenida. Entonces, supongamos que vamos a hablar de cosas que creemos que pueden llegar a estar bien en la ley y otras quizás que han quedado un poco como alguna laguna. El principio general es que a la víctima hay que hacerle saber todo. Por otro lado, la ley dice la víctima tiene que ser escuchada y ser oída. Y por otro lado, a la víctima hay que notificarle las resoluciones que le puedan causar perjuicio, o todas en general, porque la ley es confusa. Si alguno de ustedes la googlea, la lee, van a ver que reitera varias veces los conceptos y luego quizás los mezcla. Pero no vamos a criticar la ley, sino que tenemos que estar agradecidos de que en la provincia de Buenos Aires se ha sancionado una ley que le garantice los derechos a las víctimas desde que comienza hasta que culmine un juicio. Y quizás podríamos interpretar que hasta también después de que la persona haya cumplido, en el caso de haber sido condenada, con la pena estipulada por el órgano judicial pertinente. Cuando una persona es aprehendida, ustedes saben que el fiscal puede hacer dos cosas. Es darle la libertad del artículo 161, primera parte, o pedir que esa aprehensión se convierta en detención. Si el fiscal aprehende a una persona y le otorga la libertad del artículo 161, ¿saben una cosa? Nada dice la ley de que si hay o no que notificar a la víctima. Pero vamos al otro supuesto. Para mí habría que hacerlo. Pero la ley no lo dice. Perdón. Vamos al otro supuesto. El juez de garantía convalida la aprehensión y la convierte en detención. El fiscal tiene 15 más 15 en el procedimiento ordinario para ver si va a requerir o no el dictado de la prisión preventiva de esa persona que está detenida. Pero también el Código Procesal lo faculta a hacer uso del artículo 161, segundo párrafo. Es decir, decirle al juez de garantía, no voy a requerir la prisión preventiva, otórguele la libertad. Ese caso concreto tampoco está
contemplado en la ley 15.232. Y el juez de garantía está obligado a otorgar la libertad. Yo entiendo que también hay que avisarle a la víctima. Pero también existe otra posibilidad, que el fiscal pida la prisión preventiva, es decir, que esa detención se convierta en prisión preventiva, y el juez de garantía haga o dicte una falta de mérito, artículo 320 del Código Procesal Penal. Lo que conlleva necesariamente esa falta de mérito es la libertad del imputado. Tampoco se encuentra contemplado en la ley 15.232. ¿Qué es lo que contempla esta ley en esa etapa preliminar para ver si se puede convertir o no esa aprehensión que luego fue detención en prisión preventiva? La llamada audiencia del 168 bis, en donde el juez de garantías está obligado a convocar a todas las partes de un proceso y también a la víctima para que sea oída. Entonces, ¿qué es fundamental cuando la víctima realiza la denuncia? Preguntarle si ella quiere ser escuchada y que se la convoque cada vez que el código así lo requiere, o solamente quiere que se le notifiquen las resoluciones que se emitan. Porque la ley dice que debe ser oída. Primero hay que convocarla, pero puede ser que la víctima no quiera ir. Pero en esa audiencia tiene que ser convocada. Y luego sí, hay que notificarla de lo que se resuelva. Fíjense que la exposición de motivos hizo mención a dos institutos procesales, las excarcelaciones y las morigeraciones. Las excarcelaciones, cuando se excarcela algún imputado, yo entiendo que hay que hacérselo saber a la víctima. La ley es confusa, en un lado dice que hay que convocarla a ser oída, por otro lado dice que hay que notificarla. Si la víctima dijo en la primera manifestación que tuvo que quiere ser escuchada y convocada ante la resolución de todos los institutos que prevé el código, yo creo que hay que convocarla también. Pero no es muy clara la ley en ese aspecto. Pero en las morigeraciones sí debe ser oída. Debe ser oída, pero si así lo solicita. Si no se lo solicita, se le notifica la resolución. Ya vamos a ver por qué es importante esta notificación de las resoluciones a las víctimas. Porque, se los voy a decir ahora, pero que también es para la etapa de ejecución o para las condenas de ejecución condicional. Fíjense que las víctimas muchas veces son los que traen la información de que una persona que ha resultado beneficiada por algún instituto de estas características o se le ha otorgado la libertad, no cumple con las obligaciones que el juez o los jueces les imponen. Y ese incumplimiento muchas veces puede conllevar la revocatoria de esa morigeración, de esa excarcelación o de esa libertad oportunamente dispuesta. Y eso sí, es muy importante, porque muchas veces las víctimas son las que se encargan o se cruzan con algunas circunstancias que hacen y vean y llevan a tribunales de que no se da cumplimiento a lo que se obligaba esa persona que obtuvo el beneficio. Pero incorpora algo importante dentro de la etapa de la investigación penal preparatoria. Y si esto es para todos los ciudadanos que podemos llegar a ser víctimas de algún delito, pero es cuando se puede poner fin a la acción. Fíjense que dice la nueva ley que si el fiscal, el defensor o el imputado solicitan el sobreseimiento, el juez le tiene que correr traslado por 3 días a la víctima. Ustedes saben que el Instituto del Sobreseimiento, las partes lo pueden pedir en cualquier estado del proceso.
si lo llegan a solicitar, necesariamente el juez le tiene que correr traslado. Ya acá no es que si quiere ser oído o no. El juez está obligado a correr traslado por 3 días a la víctima. La víctima puede manifestarse que está de acuerdo, puede no decir nada o puede manifestarse que está en desacuerdo. Y también lo que pueden hacer las víctimas es, en forma inmediata, comunicarse con el juzgado y solicitar una audiencia, y debe ser atendida a través de un medio tecnológico o a través en forma personal, pero tiene que ser atendida. Otra de las incorporaciones que prevé la nueva ley es la del juicio abreviado. Ustedes saben que cuando el fiscal, el defensor y el imputado se ponen de acuerdo sobre la calificación legal y la pena a imponerse, el juez de garantías o el juez ante quien se presenta ese acuerdo deberán evaluar solamente 2 circunstancias: la calificación legal o la ilegalidad del acuerdo. Si no, están obligados a resolverlo. ¿Qué es lo que trae aparejado? Es que en el juicio abreviado la víctima tiene que ser convocada a manifestar su opinión. Si no lo hace, se le debe notificar lo que se resuelva. Lo que no puede hacer la víctima ni el particular damnificado es oponerse a la realización del juicio abreviado. Esto es muy importante. No se pueden oponer. El juicio abreviado se realiza. Yo entiendo que siendo parte y no estando de acuerdo y se dan algunas de las circunstancias para su admisión, sí lo pueden recurrir. El particular damnificado, en ese caso concreto, puede recurrir esa sentencia dictada por el órgano jurisdiccional. Otras de las salidas que tiene nuestro proceso, ustedes saben que es la probation o la suspensión del juicio a prueba. Acá se citará a la víctima para oírla. Hay que escuchar a la víctima. Y cuando el juez resuelva, debe valorar lo que la víctima manifestó. Hay que notificarla de la resolución, porque muchas veces esas resoluciones llevan obligaciones que tienen que ver con ellas mismas, con las víctimas en sí, me estoy refiriendo. Y esto es muy importante y es una novedad, el hecho de que la víctima no solo tiene que ser citada y escuchada, sino que el juez debe hacer una referencia de lo que la víctima manifestó y luego resolver. Esa resolución le deberá ser notificada. Ahora bien, todos sabemos que cuando el fiscal hace uso de ejercicio de la acción, se le va la causa a juicio. No vamos a hablar de las oposiciones y qué pasa si el fiscal no hace la acusación. Sabemos que lo puede hacer el particular damnificado, pero ya estamos sorteada la causa e ingresó a un tribunal. En el tribunal, la víctima tiene derecho a declarar en el juicio sin público y sin la presencia del imputado. Hoy esto era materia netamente jurisprudencial. Ustedes vieron que había tribunales que dicen, bueno, sí, otros que dicen no, va en contra de los derechos del imputado. El imputado debe saber quién es la persona que lo acusa. Bueno, acá, según el caso concreto, dándose el fundamento necesario, la víctima puede pedir y tiene el derecho a declarar en el juicio sin público y sin la presencia del imputado. Muchas veces esto se debe, según la índole del delito que se trata, a una cuestión de pudor, no volver a revictimizarla. Me salió bien una vez por lo menos. Así que la víctima tiene ese derecho ya consagrado por ley, ¿no? Y se le notificará la sentencia condenatoria, pero también aquella que disponga la libertad del imputado, cualquiera sean sus formas. Porque ustedes saben que en un juicio la sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. Fíjense
que acá dice, y es una interpretación, que es lo que hay que hacer, que si se dispone la libertad a través de cualquiera de sus formas, puede pedir medidas de protección. Lo vamos a dejar para otra charla si quieren, pero salió absuelto e igualmente la víctima puede decir que se la proteja de esa persona que teóricamente fue acusada de un hecho que no se pudo probar. Se los dejo a ustedes para que lo evalúen. Pero también se puede dar unas circunstancias que el fiscal desista de la acusación. Ustedes saben, y si no se los digo, que si un fiscal desiste de una acusación, el tribunal está obligado a absolver. Pero acá vuelve a recobrar fundamental importancia la figura del particular damnificado. Pero en ese caso concreto, si el fiscal o la fiscal desistió de la acusación y la víctima tiene particular damnificado, es decir, el particular damnificado, puede ejercer la acción conforme al requerimiento formulado por el artículo 334 en el momento que lo hizo el fiscal que elevó la causa hacia ese estamento determinado para el juicio oral. Es decir, que ya no basta con que el fiscal desista. Si hay particular damnificado, este puede continuar con la acusación en el debate. Y esto es muy importante para tener en cuenta, porque no se tenía presente esta posibilidad. Ante el desistimiento del fiscal, el tribunal debía necesariamente absolver. Ahora bien, todos sabemos que una sentencia necesariamente, si es condenatoria, conlleva un cómputo. En el cómputo se va a determinar el tiempo de vigencia de la misma, cuándo es el vencimiento y cuándo estaría en condiciones de recobrar o de obtener algún beneficio o recobrar la libertad el condenado. Eso hay que hacérselo saber a la víctima. De esa manera la víctima va a tener un cómputo en el cual se le va a hacer saber si la sentencia fue de una condena de ejecución condicional, cuáles son las obligaciones especiales que le impusieron a esa persona y por cuánto tiempo. Entonces puede ayudar a ver si las cumple o no. En caso de incumplimiento se puede revocar la condicionalidad de la sentencia. Pero también puede ser que se haya dictado una pena de cumplimiento efectivo. Entonces, se le debe hacer saber a la víctima el día que esa persona puede tener algún beneficio que otorga la ley, que ahora vamos a ver, como así también el momento en que vence la totalidad de la pena en la cual resultó condenada. Y esto sí es muy importante. Una vez que tenemos sentencia firme, con el cómputo así realizado, pasa a la otra etapa, que es la de ejecución de la pena. Y en esta etapa, ustedes saben que es donde se pueden pedir las libertades asistidas, las libertades condicionales, salidas transitorias, detenciones semicontinuas, semilibertades, cese de alguna medida de seguridad total o parcial. Todo esto se realiza antes el juez de ejecución. Ya pasó a otro juez. Fíjense, intervino el juez de garantía, intervino el órgano de juicio, que puede ser juzgado correccional o tribunal oral, y ahora ya estamos en la etapa de la ejecución de la pena. Cada uno de que se va a plantear o resolver alguna situación que pueda beneficiar o se le pueda conceder la libertad o algún régimen más favorable que otorga alguna libertad al imputado, debe ser oída en audiencia oral y pública la víctima si así lo solicita. Por eso, la víctima debe solicitar que quiere estar presente en todos los actos procesales que se realicen en este caso concreto. Lo debe manifestar la primera vez.
Entonces siempre va a ser notificada para ser oída, y en este caso en audiencia oral y pública. Y luego, ustedes saben que previo a resolver, en los informes criminológicos, una serie de informes que realizan desde el penal y otras instituciones, el juez de ejecución va a resolver. Pero no solo se dan situaciones dentro del fuero de mayores. Esta ley también ha modificado el régimen penal de responsabilidad juvenil. Y establece que ante el juez de garantías la víctima tiene el derecho a ser oída y participar en las audiencias de prisiones preventivas, morigeraciones, juicios abreviados o suspensión del juicio a prueba. Fíjense qué importancia, ¿no? Si ustedes recordarán el Código Joffre, cuando hablaba del tema de los menores, antes, como era el tratamiento del régimen de mayores, menores, la ley de menores con los juzgados de menores, ¿no? Prácticamente el asesor de menores cubría todo. Luego tenemos en nuestro Código Procesal Penal, luego tenemos esta ley de responsabilidad penal juvenil, que les da el derecho a la víctima a ser oída y participar. Prisión preventiva, morigeración, juicio abreviado, suspensión del juicio a prueba. Y si fue a juicio, que ya interviene otro juez, que es el de responsabilidad penal juvenil, debe escuchar a la víctima en la audiencia del juicio, y si no declara en el juicio, la tiene que escuchar previo al dictado de la sentencia. Estas son algunas de las modificaciones que prevé esta ley y que le realiza al Código de Procedimientos Penal que rige en la provincia de Buenos Aires. Pero esta ley no solo modifica el Código Procesal ni garantiza el derecho de las víctimas, sino que lo que hace también es crear un consejo de personas víctimas de delitos, el cual va a funcionar en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, teniendo como base fundamental la atención y orientación de las víctimas. ¿Pero ustedes pensaban que se iba a crear un solo órgano? No. También se crea un observatorio de víctimas del delito. Este observatorio de víctimas del delito va a ser monitoreado por la legislatura bonaerense. Va a estar integrado por personal de la Suprema Corte, del Procurador, del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia. Lo van a conformar 3 diputados y 3 senadores por cada cámara, respetándose las mayorías y las minorías. Pero ustedes se creían que no se iba a crear otro organismo más, se creó. Y es muy importante el que les voy a comentar, por eso lo dejé para el final. Porque se crea en el ámbito de los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, el Colproba, el abogado de las víctimas. Es decir, que el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires va a tener un registro de todos aquellos profesionales que quieran cumplir la función de ser abogados de las víctimas. Este, a su vez, es decir, el Colegio de Provincia, lo va a ramificar en los diversos colegios departamentales. Pero la misma ley establece una serie de requisitos para poder ser abogados de las víctimas. Creo que habla de 3 años en ejercicio, estar matriculado, realizar un curso de capacitación, ¿no? Muy especial respecto a la problemática en la cual van a tratar, presentar un currículum, y les dice a los abogados que no van a poder abandonar el juicio, salvo que lo hagan con 30 días de anticipación. Pero también establece algo muy importante para los letrados, que la provincia, el Estado provincial, es quien se va a hacer cargo de los honorarios de los profesionales conforme la ley que los regula en esa materia. Es decir, que si alguno tiene interés, algún abogado, algún estudiante de derecho, que el día de mañana quiera o tenga en su ánimo ser representantes o abogados de las víctimas, lo puede hacer tranquilamente
cumpliendo con los requisitos que establece esta norma, inscribiéndose en el colegio de abogados respectivo. Creo que con todo lo que se viene manifestando, vengo manifestando hasta acá, que yo no sé si están o no están, si realmente si fue llevadero o no, lo único que les puedo transmitir es que es una ley muy nueva. Esto me hago cargo, es una ley confusa, es una ley contradictoria. Establece o contiene algunos errores cuando habla de jueces de ejecución con el tema de prisiones preventivas, cuando habla jueces de ejecución en materia de probation. Todos sabemos que en la provincia no es así, sí lo es en la nación. Pero lo que tenemos que rescatar es que viene a reflejar un cambio paradigmático que se ha gestado en estos últimos años en nuestro país, en donde se transformó a la víctima en un sujeto procesal, con una voz que debe ser escuchada y tiene que ser tenida en cuenta por el resto de todos los actores en cada instancia de un proceso penal. Creo que esto es lo que hay que valorar y tenemos que estar atentos a la reglamentación que realice el Poder Ejecutivo, la cual la norma establece que tenía que ser reglamentada en los 120 días posteriores, todavía no se cumplieron, así que lo que he hecho hoy, en muchos de los aspectos, va a ser materia de opinión y creo que con el correr del tiempo, la jurisprudencia o una mejora legislativa le va a ir dando más forma, pero se dio el puntapié inicial del cual se carecía, porque todos sabemos muy bien que de distintas épocas se viene hablando de los derechos del imputado. Muy pocas veces se hace mención a los derechos de las víctimas. Y creo que esta ley lo que ha traído es, de alguna u otra manera, equiparar en lo que se refiere en un proceso penal a la víctima con el imputado. Pero también tenemos que estar presente que estos derechos que se le dan a las víctimas bajo ningún aspecto pueden ir en desmedro de los derechos del imputado, en lo que quizás muchas veces se suele colisionar. Y es el tercero imparcial quien debe resolver y decidir esa cuestión, porque eso está en cabeza de un juez, que es el que tiene la potestad del Estado para poder decir el derecho. Por eso creo que más allá de algunos errores de interpretación, de algunos errores de tecnicismo jurídico, la provincia de Buenos Aires nos ha dotado a todos los ciudadanos y a todas aquellas personas que quieran transitar por esta provincia y que pudieran o potencialmente fueran víctimas de algún delito, de una herramienta que, si me preguntan a mí, es la primera toma de conocimiento ante una autoridad, sea cual fuere, de una denuncia, manifiesten expresamente su voluntad de ser escuchada y notificada de todos los actos procesales que se realizan en este ámbito o en este proceso penal. Desde mi parte, muchas gracias. Quedo abierto a las preguntas que me quieran manifestar. Me han quedado un montón de cosas por decir, pero bueno, es un tema muy nuevo, es un tema muy complejo, es un tema que muchas veces los que fuimos víctimas de delitos, en vez de actuar con el derecho o la norma, empiezan a fluir muchos sentimientos, mucha bronca, mucha angustia, muchas sensaciones de injusticia ante determinadas resoluciones, porque muchas veces esos sentimientos nos ganan y nos hacen ver la manera en una forma quizás mucho más subjetiva, mientras que quien decide la debe realizar de una manera un poco más, o necesariamente lo debe hacer así, más objetiva. Siempre garantizándose el derecho de las partes, como así también el derecho de defensa en juicio, y el debido proceso que contempla nuestra Constitución Nacional. De mi parte, muchas gracias y quedo a disposición
de ustedes. Gracias, doctor. Tenemos preguntas. Andrea pregunta, si puede más o menos someramente explicarlas, si hay muchas diferencias entre la ley 15.232 y la 27.372. Sí, la principal diferencia que yo noto no es en los conceptos ni lo que va a garantizar cada una de las normas, sino que en la ley de la provincia de Buenos Aires le garantiza a la víctima el derecho a ser oído y ser convocada y ser atendida desde que realiza la denuncia, mientras que la ley nacional, la 27.372, lo que hace es brindarle esa posibilidad, salvo cuando se trate de una suspensión del juicio a prueba o cuando está solamente en etapa de ejecución. Es decir, que ya nos encontramos ante una persona que ha pasado por la etapa de instrucción, aunque lo prevé someramente, con la etapa de juicio y luego en la etapa de ejecución, cuando esa persona detenida puede obtener o no algún beneficio. Acá lo hace desde el momento que va a realizar la denuncia, se encuentre la persona detenida o no se encuentre detenida. Creo que es mucho más amplia en cuanto a la contemplación de la actividad que puede realizar la víctima durante todo el proceso. Fíjense que lo puede controlar en la IPP, lo puede controlar en el debate y lo puede controlar en la etapa de ejecución. Y yo, si quieren, me adelanto, que no lo dije, pero ya que veo que son muchos, voy a tirarles una inquietud. ¿Qué pasa si una persona que fue condenada a 2 años de prisión de cumplimiento efectivo, cumplió los 2 años de cumplimiento efectivo, está por salir en libertad y la víctima se presenta apadrinada o sola con algunas de estas asociaciones, diciendo y solicitando protección, porque dentro de 15 días la persona por la cual fue condenada en el delito que ella denunció va a salir en libertad? Oportunamente manifestó que cuando salga se atenga a sus consecuencias o que la iba a matar. Y según la perspectiva que se trate, si el Estado puede seguir en contra de esa persona que cumplió con la pena impuesta, privarlo de algún derecho, entre comillas, o no. Es decir, lo que la señora o el señor viene a pedir es que no se me acerque. ¿Se le puede prohibir? No se le puede prohibir. Esta ley deja entrever esa posibilidad de que aún después de la condena y del cumplimiento total de la pena, ante un hecho de esas características en donde se pueda acreditar la vulnerabilidad, el temor que tiene la víctima, los hechos, no volver a analizarlos, porque no se los puede volver a analizar, pero sí las circunstancias que determinaron esa condena, el comportamiento que tuvo mientras estuvo detenido, si la llamó por teléfono y la amenazó, lo que sea. Yo entiendo, no lo dice la ley, entiendo que el Estado sí debe protegerla, ya sea con un botón antipánico o ya sea con un sistema dual, que es ese que se les pone a las dos partes, víctima e imputado, que ya dejaría de serlo, ¿no? Con una pulsera que a los 500 metros suena la alarma y el patrullero más cercano va en socorro de la víctima. Yo creo que el Estado no puede desentenderse ante esa problemática. Es una opinión personal y esas cuestiones, o en esas cuestiones, si me dejan adelantar, están muy bien trabajando no solo el Ministerio de la Mujer en la provincia, sino las diversas secretarías de las mujeres y géneros en la gran mayoría de los distritos del conurbano bonaerense. Les digo y les adelanto, cuando un municipio no tiene botón antipánico, le solicita ayuda a otro municipio para ver si se lo pueden prestar u otorgar. Eso habla de solidaridad ante la problemática que se está gestando y que se ve. Pero ese caso también ustedes lo tendrían que evaluar y yo sé que debe haber opiniones contradictorias, porque algunos deben decir, escúcheme, mi asistido, mi defendido, ya cumplió, se lo condenó a 3 años, cumplió los 3 años, de punta a punta. ¿Por qué ahora tiene
restricciones a su libertad. Es un buen planteo. También otro puede decir, no, pero ¿y si va y la mata y la víctima? Bueno, entonces es un tema complejo. Yo me inclino, doy mi opinión personal para que vean que no lo vado. Mi opinión personal es asistir a la víctima con algún sistema que la pueda proteger. Obviamente, y dando también intervención a los distintos organismos y estamentos para que sepan de esa problemática. Sobre todo me parece ese criterio cuando usted, como dijo usted, dentro de la cárcel, el imputado está llamando para amenazarla, que cuando salga, ¿no? O sea, lo condenaron por un hecho, pero siguió dentro de la cárcel generando más, por lo que sea, ¿no? Por amenaza, generar miedo o qué sé yo, pero bueno, me parece que por lo menos tiene que contemplarse. Eduardo dice, buenas tardes, la víctima debe de ser convocada y oída. Ahora bien, ¿hasta qué punto es vinculante para el juez o tribunal? La opinión de la víctima no es vinculante. Tiene el derecho que antes no tenía a ser oída y ser escuchada, pero el juez debe contemplar y debe resolver. Y de ser necesario, muchas veces debe transcribir y decir por qué resuelve contrario a lo que piensa la víctima. Como también lo hace cuando piensa contrario a lo que dice el imputado. Es decir, el juez debe escuchar a todos, ¿no? Estamos hablando de la víctima no representada por un particular damnificado. Hablando de la víctima, ella va y se manifiesta, el juez lo debe tomar. Puede contemplarlo a favor o en contra. Debe decir por qué decide de una manera o por qué decide de otra. Pero no vincula de la misma manera que, fíjense, que ni siquiera el particular damnificado es vinculante para oponerse a un juicio abreviado o a una suspensión del juicio a prueba. ¿Entienden? De la misma manera que un juez, por más que esté disconforme con la pena que pactaron las partes, no puede aumentarla. A lo sumo puede dejar asentada su opinión que no está de acuerdo en el monto de pena esgrimido o pactado, como así también puede dejar a salvo que no está de acuerdo con la modalidad de cumplimiento, porque si las partes, fiscal, defensor e imputado, pactan una pena de ejecución condicional, el juez tiene prohibido imponer pena de cumplimiento efectivo. Y discúlpenme que diga prohibido, es decir, no lo puede hacer, no es que es facultativo que lo pueda hacer o no, es taxativo, el juez no puede cambiar la modalidad de pena pactada por las partes, ni aumentar la pena impuesta. Es más, ni imponer otras obligaciones que las partes han pactado, lo cual eso es medio ambiguo, porque si se trata de una cuestión de vecindad o de una cuestión de género y las partes no pactaron, pactan el uno, domicilio y patronato, no usar estupefacientes y no usar bebidas alcohólicas, y no pactaron que no tome contacto con la víctima, obviamente el juez tiene dos posibilidades: o rechaza ese acuerdo o la agrega esa obligación especial de que el imputado tiene la obligación especial durante el término de 3 años de no tomar contacto de ninguna naturaleza con la víctima y su grupo familiar. Y cuando se habla de contacto no es físico, sino que se habla de contacto telefónico, redes sociales, Instagram, WhatsApp, Snapchat, todas estas redes que, bueno, yo mucho no conozco, pero que son muy importantes y son muy trascendentes. Es decir, en ese caso el pacto puede haber sido rechazado, pero vuelve todo para atrás. Se le agrega porque pudo haber sido también un olvido involuntario. Ahora, si yo le quiero agregar otras obligaciones, el defensor me puede decir, no, usted no lo puede hacer, porque el 399 del Código Procesal Penal lo prohíbe expresamente. Y eso sí está taxativamente legislado. Pactan 3 años de cumplimiento de ejecución condicional, el juez tiene dos posibilidades: rechaza el pacto porque es ilegal o porque no está de acuerdo por la calificación legal. Si no, está obligado a admitirle y resolver en ese sentido. A lo sumo, tiene que dejar a salvo su opinión. Nada más. Porque siempre después, obviamente, al que se cuestiona es al que firma. Lo mismo con el artículo 161, segundo párrafo. El que otorga la libertad es el juez, pero está obligado a hacerla, la libertad. Pero es una libertad que él
no resolvió, sino que quien resolvió que se haga efectiva la libertad es el juez a pedido del agente fiscal. Y ustedes saben que en nuestro sistema procesal en la provincia de Buenos Aires se trata de un sistema acusatorio que es un proceso de partes. Y el juez de garantía actúa a petición de partes. Sí, doctora. No dije nada, no sé si otra... No sé si alguien quiere decir algo o preguntar algo, pero... Sigue. Martín dice, soy abogado de la Dirección de Asistencia a la Víctima del municipio de Lomas de Zamora. En la práctica, lamentablemente, no se cumple nada de lo que la ley contempla. Planteé muchas veces la incorporación del abogado de la víctima integrado a la estructura del Poder Judicial con el mismo rango de defensor. Pregunta, ¿por qué cree que no se hace de esta manera? La víctima termina mendigando un abogado en los municipios, dice. Bien, dos cosas, y gracias a la pregunta, Martín. Está muy bien planteada porque me hizo acordar de otra diferencia que existe entre la ley nacional y la ley provincial. La ley nacional crea la figura del defensor público oficial con rango de magistrado, defensor público oficial de las víctimas. Crea uno en cada jurisdicción del país, es decir, en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son auxiliados por todos los miembros y dependen de la Defensoría General de la Nación. Ustedes vieron que el orden nacional tenemos la Procuración General por un lado con los fiscales y por otro lado tenemos la Defensoría General de la Nación con los defensores. En la ley nacional se crea ese cargo, casualmente para representar, asistir, proteger y asesorar a las víctimas. En la provincia de Buenos Aires, lo que se crea, pero que no está en funcionamiento, que es a lo que usted se refiere, es el abogado de las víctimas con asiento y que dependan del Colegio Provincial de Abogados del Colproba, que ese estamento va a ser luego diseminado en cada uno y articulado por los colegios de abogados departamentales. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Por qué no se puso en funcionamiento? Se lo voy a contestar con sentido común. Porque la ley todavía no está reglamentada. Y si la ley no está reglamentada, todavía tampoco se sabe acabadamente cuál va a ser el funcionamiento del órgano que creó. Lo que yo les hablé es lo que sí está vigente y funcionando a partir de fines de enero, porque un reglamento no puede modificar el texto de la ley en ese sentido, pero sí puede reglamentar el funcionamiento del organismo que ha previsto. Fíjense que habló de 3 organismos y encima usted sabrá que existe uno que depende del Ministerio de Derechos Humanos de asistencias a la víctima, de la provincia estoy hablando también, más allá de que también exista un organismo en el Ministerio de Nación, respectivo también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el CENAVIC, el Centro Nacional de Atención a las Víctimas de Delitos. Todo esto, creo que, si me permiten, tomemos el lado positivo, se sancionó la ley. Antes no existía. Antes tenía que ir pregonando la víctima y la respuesta era, che, voy a ver al fiscal, voy a ver al juez, voy a ver a fulano, ¿me atenderá? Porque era común en las charlas diarias de las familias. Iré, me atenderá, me le planto ahí hasta que me atienda. No. La ley dice hay que atenderla. Y esto ya es un paso muy adelante. ¿Cuándo me tiene que atender? Cuando lo solicito. Tiene que ser una cuestión importante, pero tiene que ser escuchada. Y es desde el comienzo hasta que finaliza el proceso. Fíjense la importancia que tiene eso. Ahora, también hagámonos la otra visión. Hasta el día de hoy, en mi caso particular, no tuve ningún caso en donde la víctima exprese manifiestamente que quiere participar de los actos procesales. Como digo una cosa, digo la otra. Todas manifiestan cuando se las llama por teléfono, se las notifica, que se le avise lo que se ha resuelto. Entonces,
Después, obviamente, pero el instrumento legal antes no existía, hoy existe. Yo creo que las víctimas van a ser muy bien asesoradas por las diversas asociaciones, ¿no?, que ha reconocido el Estado con personería jurídica, que obviamente esas diversas asociaciones representan a la víctima. Fíjense que esta ley, yo no lo dije porque no quería ser sobreabundante, prevé la posibilidad de que una víctima de un delito sexual, esta asociación con personería jurídica, pueda instar la acción penal. Todos sabemos, los delitos son de acción pública, acción privada o instancia privada. Bueno, acá se autoriza a que una asociación de estas características específicas, y viéndose y determinándose y comprobándose la vulnerabilidad de la víctima, pueda ser ella quien dé comienzo a un delito tipificado en el artículo 119 del Código Penal, abuso sexual, entre otros, para no explayarme. Lo prevé la ley. Antes decíamos corresponde, no corresponde, se presentaban, la tenemos como particular damnificado, no la tenemos, la atendemos, no la atendemos. Hoy está en la ley. Sí, perdón, me extiendo mucho en la respuesta. Pregunta Ailín, ¿qué sucede en el caso en que la víctima no pueda dar su opinión, ya sea porque está hospitalizada o algo, ¿no? ¿Algún familiar puede declarar por ella? Muy bien, Ailín. Yo también me olvidé que víctima indirecta sería aquella que se va a representar por algún problema físico o psíquico. Muy bien, yo me lo olvidé. Eso para que vean que no tengo ningún apunte. Les miro las caras a ustedes. Eso me lo olvidé, lo tenía pensado, pero si ustedes leen la ley, habla de la imposibilidad física y psíquica. En ese caso, habla de la representación. Sí, puede manifestarse. Aparte, con esto de la tecnología que antes era de un uso muy casual y hoy se ha transitado o se realiza de forma muy necesaria y habitual, porque es la realidad, salvo casos extremos, de alguna u otra manera uno trata de contactarse con las víctimas. Con que alguien certifique que esa persona es la víctima, hasta se puede hacer por un llamado de línea. Yo lo he hecho, personalmente. Me podría decir quién era o quién no era, se trata de certificar, ¿entienden? Pero hay cuestiones y cuestiones, es decir, siempre hay que tratar de ver la posibilidad de darle a la víctima, porque el fallo de la Corte, que yo no me quise explayar mucho, porque tampoco los quise aburrir, dice que más allá de que no era aplicable en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la ley 27372, no estaba mal que los jueces que quieran hacerlo lo hagan, ¿entienden? Entonces, muchas veces, según el índole del delito, y sobre todo cuando se tratan de cuestiones de género o perspectiva de género o sexuales, hay mucha más relación con las víctimas, o había, porque ahora tiene que existir la misma relación con todos. Fíjense que la ley también habla del 102 bis, que yo también lo dejé pasar, que son las cámaras Gesell. Y el 102 bis lo modifica en el aspecto que cuando dice que si el menor o la menor se tiene que trasladar a algún lugar de reconocimiento de cosas o lugares, necesariamente el profesional que la asista puede manifestar de que no vaya el imputado, que no vayan ciertas personas, se haga de tal o cual manera. Y si el juez o tribunal no está de acuerdo, lo tiene que fundar. ¿Entienden? Y eso es el nuevo 102 bis que está vigente en nuestro Código Procesal. Empezó en enero. Hoy las cámaras Gesell, fíjense, se realizan a través de la tecnología y sus diversos métodos. Lo importante es que quede grabada, porque la cámara Gesell se rige por los parámetros del artículo 274. No es que sea irreproducible, pero no hay que revictimizar, lo dije bien otra vez, a la víctima. Entonces, se hace una vez, siempre y cuando el profesional, psicólogo, especialista en esa materia que la asiste, diga que está en condiciones y no la va a perjudicar.
¿entienden? Y es secreta para las partes solamente, es secreta. Lo que, en mi opinión personal, esto hace, si muchas veces alguien ve en su casa, ya deja de ser tan secreta como era antes, que era el habitáculo, el vidrio que todos conocemos, o sabemos que existe, la víctima con el psicólogo o la psicóloga en un lugar y las partes en otro lugar. Hoy puede estar una familia entera mirando si la hace de la casa una cámara Gesell. Esto es una opinión netamente personal que voy viendo con la experiencia que voy recogiendo todos los días en las diversas formas de trabajo que se van presentando ante esta situación de pandemia, chicos, perdón, ¿entienden? Chicos me quedó de las clases. Igual son todos niños. Sí, Gaby, no sé si... Igual se lo digo yo, no es lo mismo que esté la víctima sola, entrevistada por otra persona, que esté toda la familia escuchando, que por ahí no quiere decir un montón de cosas, no es lo ideal, ¿no? No, yo creo que la víctima va a estar sola, lo que no sé si se va a poder guardar ese secreto, sí. ¿No? De que no son es algo muy privado y es algo muy importante, ¿no? Es una cámara Gesell. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí. No, sí, pero vamos a hacer dos más porque nos piden que terminemos. Los procesos de unificación de pena también deben notificársele a la víctima, dice Mariana. No te escuché bien. Dice, los procesos de unificación de pena también deben notificarse a la víctima si el hecho ya pasó a cosa juzgada. ¿Cuál sería el fundamento? El proceso de unificación de pena se realiza al momento generalmente del dictado de la sentencia. Yo creo que la víctima solamente va a poder emitir opinión respecto al acto o hecho en el cual fue, valga la redundancia, víctima. Es decir, no va a poder referirse que ya tiene otra pena por haber cometido otro delito. Lo que sucede en la unificación es que supónganse que una persona fue condenada a 1 año de prisión de ejecución condicional y al año siguiente comete un robo poblado y en banda y se la condena a 3 años de cumplimiento efectivo, porque no puede obtener otra condena de ejecución condicional porque no pasaron los plazos que establece el Código Penal. Entonces, el fiscal y el defensor pueden pactar y hacer una unificación de pena conforme al artículo 58 en forma aritmética o en forma composicional. Si es aritmética, se suma 3 más 1, 4, que es lo que va a querer la víctima. Generalmente se utiliza el método confesional, que establece el composicional que 3 y 6 como pena única, omnicomprensiva de la impuesta de 1 año más la de 3 años. ¿Entienden? Eso es lo que generalmente suele suceder. Si es la aritmética, se suman. Y si no, le hago otro ejemplo más claro, con más penas, que es lo que a ustedes les gusta. Fue condenado a 3 años de ejecución condicional y luego se lo condenó a 15 años de cumplimiento efectivo por un homicidio simple. Puedo hacer 18 o puedo hacer 15. Si utilizo el método aritmético, me voy a 15. Si utilizo el método composicional, le puedo poner 15, 15 y 6 meses, 16, 16 y medio. Entonces, la víctima en la pena única puede opinar respecto a qué método prefiere que utilice el juez. Pero generalmente el método que se utiliza es el composicional, en donde si la suma entre las dos da 10, por ahí le queda 8 de cumplimiento efectivo. Lo que la víctima tiene que ver es, cuando se va a unificar, que si tiene una pena de ejecución condicional, la segunda no puede ser de ejecución condicional. Y si supera los 3 años, es decir, 3 años y 1 día, pierde el beneficio de pedir la libertad condicional a los 8 meses. Artículo 26 del Código Penal. Con 3 años y 1 día ya tiene que ir a cumplir las 2/3 partes. Pero estoy hablando de ejecución y creo que van a venir 2 personas muy experimentadas a hablar del tema, a la cual le van a poder realizar todas las preguntas
que son personas muy avesadas en esa cuestión en particular. Pero el tema de la unificación de penas, generalmente la hacen las partes o queda a criterio del órgano jurisdiccional. Ok. Evelina pregunta, consultarle al doctor, el acompañamiento del Centro de Asistencia a la Víctima, ¿en cuánto tiempo se hace efectivo? Durante el tiempo que dure el proceso judicial y luego, ¿hasta cuánto tiempo le siguen otorgando asistencia a esa víctima la institución de asistencia a la víctima, ¿no?, que tienen? Bien. El Centro de Atención a Asistencia a la Víctima, que son generalmente personas jurídicas, bueno, ellos determinarán todo el tiempo que consideren necesario respecto del caso puntual, la vulnerabilidad, la protección y el asesoramiento que le tengan que brindar. Ahora, si la tienen que seguir asistiendo después de que culmina el proceso, también lo tendrán que evaluar ellos. Y también el Centro de Atención a la Víctima, de evaluarlo así, podrá realizar las pretensiones o peticiones para la protección de la víctima, luego de que culmine el mismo. Bueno. Bien. No hay más preguntas, les agradezco a todos. Sinceramente es un tema complicado, es un tema muy interesante. Muchas veces nos toca en lo personal, nos crea diversas sensaciones, pero yo lo que les quise transmitir es no solo el texto de la ley, sino el avance que se tiene en nuestra provincia, en donde la víctima es un sujeto procesal desde que comienza hasta que culmina un proceso judicial como víctima de delitos. Y yo sé que la gran mayoría de ustedes en sus cabezas, porque nos cuesta separarlo, a mí también me cuesta, no solo se refiere a delitos específicos con una perspectiva determinada, llámese sexual, llámese de género, sino para cualquier persona víctima de cualquier delito tipificado en el Código Penal. Y eso es lo importante, porque nosotros creemos que la ayuda solamente hay que brindársela a aquellas personas realmente que están en esa situación. No. La ley es para todos los delitos, para las víctimas de cualquier delito, contra las personas, contra la salud, contra la propiedad, lo que ustedes quieran. Todos los delitos que contempla el Código Penal deben ser garantizados por lo que establece esta nueva normativa. Así que de mi parte, chicos, muy buenas tardes. Sí. Perdón, Doc, perdón que me olvidé de una pregunta. Le preguntan, le dicen si por favor puede repetir el nombre del fallo que usted nombró. ¿Cuál de todos? ¿A qué fallo? Yo lo que hice es, no quiero hablar de nombres propios, yo dije, hay un fallo de casación que hizo lugar un habeas corpus el 8 de abril del año 2020 que estableció, el juez que lo hizo es Violini. Googleen todos esos datos. Pero simplemente, todos recordarán, el juez de casación, a su criterio y fundadamente, con las normas vigentes que tenía a su alcance en ese momento, fíjense que no existía esta ley, dijo, estamos en una situación de pandemia, hay personas que se encuentran detenidas, que tienen alguna comorbilidad, están enfermas o no tendrían que estar detenidas. Y dijo, señores jueces naturales, los tienen que excarcelar o lo tienen que mandar con arresto domiciliario a sus casas. Vean ustedes qué le otorgan. Sin perjuicio, todos estos ya tienen que irse. Al otro día, se ratifica que el efecto es devolutivo porque el Ministerio Público Fiscal apeló, lo recurrió. Puede tener efecto suspensivo o devolutivo. Efecto devolutivo, habeas corpus, se cumple. Fue a la Suprema Corte y la Suprema Corte lo dejó sin efecto, pero hizo mención a esta ley, a la ley nacional, que dijo, no es de aplicación en las provincias, pero señores legisladores, sancionen una, en donde se le garantice el derecho de las víctimas. Eso, el fallo de la Corte, hace que en forma inmediata el Poder Ejecutivo actual eleve ese proyecto de ley al Congreso de la Provincia de Buenos Aires y en el último párrafo, si ustedes buscan la exposición de motivos, expresamente establece
que se dieron excarcelaciones y morigeraciones, violándose, no lo dice así, pero lo interpreto yo, los derechos humanos de las víctimas, como así también, sin haber sido escuchada la gran mayoría de ellas. De esa manera, aconsejaba a la legislatura, a ambas cámaras, que apruebe el proyecto de ley que había enviado. Y ese proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo en el año 2020 fue sancionado por ambas cámaras el 22 de diciembre del 2020. Se promulgó, se publicó, y yo no quiero tirar una fecha, pero creo que entre el 25 y el 26 de enero entró en vigencia. Sí. A partir de ahí, de la vigencia que tomó esta norma, tratándose de una norma netamente de carácter procesal, no necesita reglamentación y comienza a regir. Entonces, el Código Procesal Penal quedó reformado a partir de esa fecha y todas aquellas personas que forman parte en un proceso penal, que son parte en un proceso penal, tienen que garantizar los derechos que esta ley establece. Esto es más o menos lo que quería decir. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Claro, pero bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos. Doctor Arce. Sí, en principio agradecerle profundamente tanto al doctor Ochipinti como a la doctora Gabriela Gallego, dos docentes de nuestra facultad, la generosidad en haber compartido con nosotros este momento, un tema de vital importancia y que, como ha dicho el doctor Ochipinti, tiene varias aristas para ser abordado, depende del lugar en que lo estudiemos o evaluemos, podemos llegar a encontrarnos con vulneración del derecho de defensa o los derechos básicos constitucionales del condenado o el imputado, y por otro lado tenemos el riesgo de caer en el incumplimiento de lo que marca la normativa. Los jueces tienen que aplicar la normativa y sin perjuicio de ello apelamos al sentido y al criterio común de cada uno de los magistrados que tiene esa responsabilidad. Vamos a seguir avanzando con estos temas. Seguramente, Rubén, te vamos a volver a convocar para alguna otra actividad parecida a esto, o porque fuimos muchos, fuimos casi 160 personas en esta reunión, y la verdad que se han quedado escuchando todos y viendo todo. Si me permitís un minuto más, sí. Yo lo que quiero son decir dos cosas. Hasta ayer a la noche no sabía cómo iba a abordar esta conferencia, cosa que nunca me pasó, porque me ponía a leer la ley y era contradictoria en varios aspectos y reiterativa. Entonces, yo no puedo venir acá a decirle o leerle un artículo de una ley y explicarle lo que quiso. Entonces, resultó complejo. Y he decidido a último momento, dije, bueno, vamos con un ejemplo concreto desde que empieza hasta que termina un caso, sobre todo por la heterogeneidad que existe acá. Es un grupo muy heterogéneo, puede haber abogados, puede haber estudiantes, puede haber personas que nada tengan que ver con el derecho, porque esto es lo que yo quiero destacar y agradecer de la Secretaría de Extensión Universitaria. Desde que se ha generado este estado de pandemia, la Secretaría de Extensión Universitaria de nuestra facultad se ha preocupado y ha realizado diversos cursos, temas, charlas, conferencias, de todos los temas que puedan abordarse a través de esta nueva tecnología y abiertos a la comunidad, no solamente a estudiantes de derechos y abogados. Y esto fue la idea que hoy yo le quise dar a esta nueva ley, porque víctimas podemos ser cualquiera, de hecho yo lo fui varias veces. Entonces, desde ese punto de vista y desde esa perspectiva, esta ley que sancionó la provincia es muy, muy importante, y quédense tranquilos que puede ser corregida y va a ser corregida una vez que se ponga en funcionamiento. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que ya tenemos este instrumento legal. Por eso yo quiero agradecer especialmente a vos, Fabio, quiero agradecerte esta convocatoria, no la nueva, sino la anterior, pero al margen, no hay ningún problema, estamos a disposición, porque la Casa de Altos Estudios, que es la Facultad de Derecho, que es mi casa, hace 32 años que egresé de la misma, así que soy un agradecido y estoy a disposición de lo que se necesite. Pero bueno, no se queden con esta actividad, entren a la página de la Secretaría, porque tienen actividades de toda índole. Sí, doctor, lo dejo con sola palabra.
Bueno, dicho esto, vamos a dar por finalizada la presente actividad, invitándolos al miércoles que viene, que tenemos una actividad que, si bien no es específicamente sobre el derecho de víctimas, tiene que ver con los informes criminológicos, que sí, de alguna manera, debido a esos informes criminológicos que se producen en ámbitos administrativos, condicionan a los jueces a adelantar la libertad anticipada o a denegarla de acuerdo a dichos informes. Así que van a estar dos magistrados hablándonos de esto, un docente de nuestra facultad, el doctor Machado, que es sociólogo, y promete ser una buena actividad. Así que están todos invitados para el jueves que viene. Nada más por hoy, damos por finalizada esta actividad. Buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por estar. Buenas tardes. Hasta luego.